Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión tengo el privilegio de contar con la presencia del doctor José Antonio Terán Bonilla. Es un destacado investigador académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y me es muy grato dirigirme a ustedes para hablar de su trayectoria, de los recientes reconocimientos que le han sido otorgados. Bienvenido ante estos micrófonos, doctor. Es un placer. Gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias, señor Domínguez, señor Morales y la licenciada Amarentes. Pues mire usted, muchas gracias antes que nada a nuestro instituto por esta entrevista al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual llevo trabajando 46 años de mi vida. Ya se imaginarán cuántos años son. Y por otro lado, pues un agradecimiento a ustedes. Siempre ha sido una maravilla en todas las entrevistas que me han realizado anteriormente. Muchísimas gracias a ustedes y en especial pues a Radio INA y a todas las personas que me están escuchando. Gracias. Y buen día. Ya llegaremos a esas cuestiones, a los años, a las historias. Nos da muchísimo gusto sumarnos a las celebraciones por las distinciones que se le otorgan como investigador nacional emérito, por sus más de 40 años de trabajo. Y por supuesto agradecemos la labor que realiza en pro de la defensa del patrimonio cultural de México. ¿Cómo se siente, doctor, como profesionista, como ser humano, con estos reconocimientos a toda una vida de trabajo, a todo un esfuerzo importante y focalizado? ¿Qué nos dice? Pues mire, estoy muy en la vida con Dios y por supuesto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia que me dio la oportunidad de trabajar ahí después de haber sido becado por el propio instituto para estudiar la maestría en restauración de monumentos en el ENCRIM, la Escuela Nacional de Restauración, y a partir, pues cuando ya iba a la mitad de la maestría, ya me estaba contratando entonces el que se llamaba Departamento de Monumentos Históricos y de la República, que ahora es la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que estaban en el convento de Churubusco. Y bueno, pues ahí fue mi primer trabajo restaurando el convento de Churubusco para Museo Nacional de las Intervenciones. Fue mi ingreso primero como estudiante y luego al propio instituto, y ahí llevo toda una vida de trabajo. 46 años, como nos dice. Tenemos entendido que usted es originario del estado de Puebla y allí estudió arquitectura. Ya nos dice, vino a estudiar una maestría, el apoyo invaluable del Instituto Nacional de Antropología en México, la contratación a la mitad de su maestría como pues restaurador principal, no sé si está el cargo así de este importante como espacio. Arquitecto restaurador, aunque yo iba en el tercer semestre de la maestría, pero entonces el arquitecto Saldívar, que nos fue a dar una conferencia, y yo participé mucho en esa conferencia, pues me dio su tarjeta y me dijo, cuando quieras, te doy trabajo. Y pues el otro día yo ya estaba ahí en el departamento pidiendo una cita con él, y como yo tenía mucha experiencia en obra, como arquitecto, mi obra la había realizado tanto en el estado de Puebla como aquí en la Ciudad de México. Claro. Y entonces, bueno, un espacio emblemático de la ciudad. ¿Quedó usted satisfecho con esa restauración, con esa remodelación, con los trabajos que se hicieron ahí? Hasta la fecha lo gozamos. Sí, fue restauración porque cambiamos unos 10,000 metros cuadrados de cubiertas que estaban ya en muy mal estado.
dotado, tanto de los entrepisos como de las azoteas, y poder rehabilitar todo, porque pues ahí, como ustedes recordarán, estaba el departamento en aquella época de monumentos coloniales y de la República y otras oficinas más que a veces se utilizaban, como el caso de la Huerta, que se utilizaba para obras de teatro que los estudios Churubusco nos solicitaban constantemente, que esa es otra historia de mi vida que algún día les contaré a todos los actores que conocí en Churubusco. ¿Sí? No, pues de una vez, nos encantaría saberlo. Como a quién recuerda, por ejemplo, que haya sido importante para usted o impactante o al menos motivo de reflexión. Bueno, pues esta chica, la de los ojos preciosos, que ganó el Heraldo en 1972, Verónica Castro, y era una jovencita, y ella me iba a pedir café a mi oficina. Yo era el encargado de todo el edificio, por lo tanto, ellos ensayaban en la Huerta, y bueno, pues tenía ahí, cada año iba, y le ponían unos galanes que, bueno, eran sumamente mayores de ella de edad, y ella bajita, y le poníamos en la terraza le poníamos un banquito para que se subiera y actuara ahí, con motivo de Día de Muertos, ¿verdad? Se hacía la obra, que no sé si se sigue haciendo en el convento de Churubusco, de cada año se hacía esta obra, y bueno, pues ahí conocía a muchísimos actores, que ahorita algunos no los recuerdo con exactitud. Bueno, uno de ellos fue extraordinario, el que se llama, la película que ganó un premio, y poco antes de que él muriera, y tuve la fortuna de conversar con él, que fue El Estudiante, esta gran película filmada en Guanajuato. Ahorita se me va el nombre de él, un gran actor que estudia ya siendo abuelo. ¿Sí? Claro. Se me fue el nombre. Jorge Lavat. Jorge Lavat. Bueno, exacto. Como él conocía cantidad de actores que iban, porque ahí filmaban muchas películas, entre ellas la que fue esposa de López Portillo, guapísima. También conversé con ella porque ahí filmaba películas. Ahorita se me fue esta actriz, Sasha Montenegro. Sí, claro. Sasha Montenegro, y como eso podía decir más, pero se nos va el tiempo. Claro. La entrevista. Qué buenas historias. Tuve esa oportunidad. Sí, muy buenas historias, que ya escribiré un libro, y cuando lo tenga listo de mi vida, se los llevaré a Radio INA. Pues nos encantará. Nos encantará celebrarlo, por supuesto. ¿Y cómo fue que entonces, con estas experiencias, con este trabajo ya de INA, empezó usted a pensar o se formó como investigador? ¿Qué nos diría? Bueno, lo que sucede es que yo entré a INA en 1975 en el Departamento de Monumentos Coloniales. Cuando, como les comentaba, yo me gradué de la maestría, si no me recuerdo en estas fechas, en 1976 me gradué de la maestría, pero yo estaba contratado por el instituto, y después de que terminé la restauración, el doctor Carlos Chanfón, que seguramente alguna vez ustedes lo conocieron, que fue director de todo el centro Churubusco, había sido mi maestro, pues me llamó y me dijo, se va a abrir una nueva generación, y pues el director general me dijo que si estarías dispuesto a ser el coordinador académico de la maestría, ya que fuiste un estudiante con mucho vigor, que le echaste muchas ganas, e incluso hasta fui estudiante y coordinador de la maestría, porque tuvimos algunos problemas con algunos profesores, y entonces pues él dijo que nada más se tenía que entender unos, y mis compañeros me nombraron para que yo siguiera coordinando los 2 últimos semestres de la maestría. Y entonces pues me dediqué a la coordinación, a entrevistar de la provincia para traerlos de Guadalajara, el Centro INA Guadalajara, de Veracruz, de Oaxaca, de muchos los traje, y se les pagaba, les conseguía unas becas de CONACYT en aquella época, y se les daba su mensualidad, y eso, y se regresaron después a los centros INA, o el mismo sueldo se les daba si ya estaban contratados, lo cual fue una época maravillosa, 4 años, pero en 1979
tuve la oportunidad administradora, esta señorita que era muy eficiente en el centro Churubusco, Magdalena Gómez Urquiza, a la cual, rindiendo tributo, ya no vive, me llamó y me dijo, oiga, usted me dijo, el doctor Chanfón, que usted siempre ha querido ser investigador. Fíjese que hay una pues, muy baja la plaza. ¿Quiere usted concursar por oposición? Era una plaza bajísima. Yo tenía la más alta como arquitecto restaurador, ¿sí? Y bueno, pues me arriesgo. Y además me acababa yo de casar. Y dije, pues me arriesgo, porque pues tenía yo muchos proyectos, aparte que me mandaban a hacer algunos gobernadores de Puebla. Me di a conocer mucho como arquitecto restaurador, que esa fue mi segunda etapa. La primera es de arquitecto, la segunda como arquitecto restaurador, y luego como estudié historia, que ya les contaré historia, pues entonces esa plaza que salió de historia, 179, pues la gané muy fácilmente, porque aunque hubo muchos participantes, pero yo tenía mucha experiencia, incluso yo había escrito sobre temas de restauración, la gané y bueno, pues me bajaron el sueldo a la mitad, o menos de la mitad, y recién casado, pero mire, Dios no cabe duda que siempre compensa. Al año viene una evaluación y me brinco 7 categorías y llego a titular A. Y en pocos años llego a titular C y después a titular B y después C. Tengo ahorita más de 30 años de ser titular C, pero como no hay más categorías, me sigo evaluando, pero pues no hay posibilidad ya de subir porque la Secretaría de Hacienda no nos los permite. Bueno, pues esa es la historia de cómo me hice, pero para ello, cuando yo concursé en la plaza, yo ya tenía estudios de licenciatura como prerequisitos de historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y ya había terminado la maestría en Historia del Arte, por lo tanto yo ya tenía 2 maestrías, una licenciatura y estudios de la licenciatura de Historia que me pusieron y que me vinieron sumamente bien. Yo estudié muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, de la que sigo dirigiendo incluso tesis también de Historia, así como en la Facultad de Arquitectura. Soy profesor de asignatura en la de Arquitectura y en la otra simplemente dirijo tesis de maestría y de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Y esa es un poco de la historia. Pues qué vida tan rica, tan intensa en lo académico, en lo artístico, estoy seguro que en lo personal también, en la intensidad de un estudiante de primer nivel, ¿no? Entiendo que su doctorado fue pues con mención honorífica y esos niveles, y sabemos también que sus líneas de investigación, y qué bueno que nos habla de la historia, de la cultura, de la estética urbana, de la historia urbana y del urbanismo. Esto es muy amplio. ¿Nos podría dar algún ejemplo? Y más en una ciudad como la que vivimos. Puebla es una maravilla y su primer cuadro súper ordenado, o ya me dirá usted, ¿no? Y muy bello. Pero la Ciudad de México se ha caracterizado por un crecimiento caótico y también, de alguna manera, por no sé, problemas con sus sitios, sus monumentos históricos, estas restauraciones, además de las problemáticas de la naturaleza que son impredecibles, doctor. Así es, mire, sí, yo me he encargado y he sido defensor del patrimonio cultural de todo nuestro país. Y embajador, yo me autonombro porque no tengo ese título, de embajador en el extranjero, de dar a conocer nuestro patrimonio cultural, porque he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo y llevar siempre el nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dando conferencias, dando cursos, seminarios, en fin, ha sido una vida muy activa del instituto y siempre ha sido apoyado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A todos mis viajes que he realizado al extranjero, a congresos, una cantidad enorme de congresos en los que he participado y siempre he llevado
el patrimonio cultural, el artístico, el urbano, el arquitectónico. Y pues formo parte de la Comisión de Monumentos Históricos del INAH y pues siempre estoy en defensa de ello. Sí. Claro, la defensa de nuestra cultura, de nuestra historia, siempre son ciencias que son dinámicas, pero aplicado esto a la arquitectura y al urbanismo, pues ¿tiene alguna complejidad en particular, doctor? Mucha complejidad, porque siempre hay intereses. El gran problema que tenemos en nuestro país son los intereses creados, la especulación en los cuales he sido defensor y bueno, en otra ocasión me entrevistan cómo he defendido el patrimonio y los problemas que he tenido con gobernadores, alcaldes, diputados, arquitectos, constructoras, y y gracias a los medios de comunicación, ellos son los que me han protegido y salvado de muchos problemas que he tenido por mis, ¿no? Porque las he hecho con gente muy poderosa, ¿sí? Eso ya en otra entrevista lo podíamos hacer, ¿sí? Bueno, en con esta misma misma señales de quiénes fueron. Tenemos algún tiempo. No, porque no nos daría digamos, tiempo, entonces, es que a mí me gustaría mucho, por ejemplo, de las líneas de investigación a las que me he dedicado, por ejemplo, no claro, sé si... Nos encantaría saber esos proyectos de investigación, Ángel tanto Domínguez. Pues nacionales mire, como internacionales. Son muchas las líneas. Sí, claro. Mire, de las que yo tengo nada más aquí como acordeón, pues simplemente la historia de la arquitectura novohispana, principalmente la producida, ha sido en los Osos de Puebla y Tlaxcala. La cultura, las artes, primordialmente enfocándome a la arquitectura, al urbanismo barroco, así como la referente a la arquitectura popular barroca, que de esto nadie se ha preocupado en el mundo. Temas que he abordado desde un enfoque, sobre todo regional, porque el último libro que también quiero que se va a presentar en la Feria del Libro, que coordiné, es un libro muy grande, muy bien editado, que pues el instituto no tuvo las condiciones para editármelo, pero la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, se llama Itinerarios Culturales del Barroco en México, región Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Es un libro de 350 páginas en el que colaboramos varios investigadores de varias instituciones y a mí me encargó la Dirección de Estudios Históricos para que yo lo quitara. Bueno, historia del urbanismo novohispano, la arquitectura, las haciendas mexicanas, que fue a partir de los estudios de catalogación que yo realicé, casi en entrado a la Dirección de Estudios Históricos, y después fue mi tesis doctoral sobre las haciendas de Tlaxcala, la construcción de las haciendas de Tlaxcala, la historia del urbanismo novohispano, los gremios de los oficios vinculados con la construcción en España y Nueva España, porque también he sido invitado en muchas universidades extranjeras, el uso de los tratados en la Nueva España, con los cuales se aprendía y se enseñaba la arquitectura cuando no había universidades, la iconografía cristiana y el simbolismo en la arquitectura, la historia de las mentalidades, ya sabrán de aquel libro que tiene un éxito internacional, el último libro, que fue La guarida del diablo, que ha dado la vuelta al mundo, porque descubrió una casa donde es un templo al demonio y es el único en el mundo. Y estamos gestionando con el INAH para que se declare Patrimonio de la Humanidad. ¿Sí? Estamos ahorita buscando la posibilidad de que nos apoyen las autoridades de San Andrés Cholula para darle una segunda restauración, porque yo lo restauré hace muchísimos años, pero pues se ha deteriorado y ahora es una biblioteca. Pues son cosas novedosas. También el caso de un radio medias, que es el único que queda en América. Los otros nada más quedan 3 en España y 1 en Portugal, que los conozco. Y el otro queda en Tecalipo y que tuve la oportunidad de restaurarlo en mi época de restaurador. Y ese Qué también lo que Patrimonio de la Humanidad, no existe otro. Y es una maravilla. Es en Tecalipo, Puebla. Algún día les pasaré unas fotografías. Por otro lado, la historia de las mentalidades, porque el que puse La guarida del diablo, por cómo era el pensamiento de la gente en el siglo XVIII, que se valía de la magia, y había gente que se dedicaba por ejemplo, para que lloviera, para que alguna persona la quisiera,
para obtener dinero, en fin, fue todo el que se llamó que el gran investigador de Michoacán, Luis González y González del Colegio de México, que tuve oportunidad de conocerlo, pues escribió sobre el siglo mágico. Y bueno, cuando yo descubrí esto, pues lo llevé ahí al doctor José Pascual Buchó, también gran investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en el cual hicimos un segundo libro. Me he dedicado a la historia de la construcción novohispana, que no es lo mismo que la historia de la arquitectura, porque ella abarca también la ingeniería, abarca el patrimonio arquitectónico y urbano, sobre todo referente al patrimonio, al periodo virreinal, los centros históricos, materiales, técnicas de restauración arquitectónica y técnicas de restauración urbana, recuperación y reutilización. Por ejemplo, ese es un tema que prácticamente soy el único que lo da en el país, en las maestrías, la reutilización de edificios históricos para usos contemporáneos, sí, para que no se destruyan ni se alteren, sí, pero que sirvan para un nuevo uso y que sigan produciendo para que sigan viviendo, sí. El diseño de arquitectura contemporánea. Sí, perdón. Perdóneme que lo interrumpe, son demasiados temas, es usted una potencia en su investigación, lo felicitamos, qué barbaridad, pero dígame una cosa, ¿por qué este interés, por ejemplo, con el barroco? ¿Hay alguna cuestión familiar, no sé, algún maestro en la primaria, su familia en la secundaria, algún antecedente de ese tipo que lo vinculó con esta arquitectura extraordinaria de nuestro país, como es el barroco? No, mire, realmente Puebla es el prototipo del barroco, como decía Manuel Toussaint, este gran investigador de la UNAM, el prototipo, el ejemplo mayor en México es la ciudad, el centro histórico de la ciudad de Puebla, el mayor y como soy de la ciudad de Puebla, que ya les invitaré a un molito poblano, unas chalupas, un pepián, no es pipián, es pepián, porque es de pepita. Cuando voy a Guatemala me corrigen. Entonces, pues, y en mi tierra, yo viví ahí mi infancia y parte de mi juventud hasta la licenciatura, pues siempre me gustó desde la carrera de arquitectura. Tuve dos grandes personajes que ustedes deben conocer. Uno trabaja en el instituto, el doctor Efraín Castro Morales, que trabaja en antropología. Él es un gran historiador y fue el que de alguna, como me dio clase en la licenciatura y en la maestría, y otra maestra, Ángeles Díaz de León, pues me interesó, desde muy joven me interesó a mí la arquitectura y principalmente el barroco. De hecho, por eso en el 2016 me hicieron un reconocimiento en la Dirección de Estudios Históricos y montamos una exposición muy bonita sobre lo que he hecho del barroco, tanto en términos de restauración como en términos de investigación de libros, artículos. He dado a conocer en lugares tan lejanos como Polonia, nuestro barroco mexicano, en lugares, bueno, también por ejemplo, en Marruecos, que he sido invitado, y ahí he dado conferencias sobre la influencia de la cultura en la cultura mexicana, que esa es otra de las cosas que a mí me maravillan y que he tenido la oportunidad, porque, por ejemplo, el mole poblano, que es el prototipo de nuestros platillos, pues me preguntaron ante 10,000 gentes en un puerto, en esa guira, con una pantalla, obviamente con una traductora, y les dije, pues una de las grandes contribuciones, además de los azulejos y la arquitectura, pues era el ajonjolí, y todo el mundo fue maravillado porque no se puede hacer un mole poblano sin el ajonjolí. Desde luego. Entonces, en lugares así lejanos, que he tenido la oportunidad, que en ese caso me invitó el gobierno de España para un festejo de las Andalucías, y entonces yo fui representando a México y fue con otros compañeros españoles. Enhorabuena, enhorabuena. Es parte de una caudal de historias, de anécdotas, de conocimientos que van imbricados con una vida de un académico, de un investigador, de un maestro también en toda la extensión de la palabra, y alguien que ha estudiado etapas tan complicadas, por ejemplo, como el virreinato, que todavía está en la mesa, en la discusión, buscándose los documentos, pero la arquitectura tiene
su manera de permanecer a lo largo de la historia, por supuesto. Los materiales que usted ha estudiado y cómo se construía, han pervivido muchas de estas técnicas, pero me imagino que muchas se han perdido, como han evolucionado nuestras sociedades, doctor. Claro, efectivamente, sin embargo, yo promuevo mucho en mis cursos que doy en la UNAM y en otras universidades el uso de los materiales tradicionales como el adobe. El adobe es una desgracia que ya no se utilice. Es el único material, en primer lugar, tiene 10,000 años de utilizarse el adobe. Desde lugares tan lejanos como Mesopotamia, y tiene una cualidad. En época de calor no hace calor, y en época de frío no hace frío. Si usted hace sus muros, de hecho acabo de asesorar a una amiga doctora en Ciencias de la Tierra y se hizo una casa contemporánea, de diseño contemporáneo, pero todos los materiales, yo lo fui diciendo, los hiciera con materiales tradicionales, con adobe, con ladrillo, con vigas de madera, con todos los materiales son tradicionales, pero de diseño de arquitectura contemporánea, cerca de Jalapa, de Veracruz. Wow. Y bueno, ya terminó la casa, pero no he podido ir porque me invitaron como padrino, pero pues por la pandemia no he podido ir. Pero yo promuevo mucho de que no se utilicen demasiado los materiales contemporáneos porque contaminan mucho el medio ambiente, como el caso del concreto armado y otros materiales, contaminan mucho y además no son degradables. En cambio, los otros materiales sí son degradables. Entonces, sí se pueden utilizar incluso para hacer arquitectura contemporánea. Por ejemplo, eso es otro de los cursos. Doy diseño de arquitectura de integración en contextos históricos, para que no... Y hace un edificio rompiendo con todo el perfil urbano, con la fisonomía urbana, con mucha costumbre. Ahí nos queda, por ejemplo, ahorita recuerdo el espacio entre la avenida Reforma y Insurgentes, pues quedó ahí una casa del Porfirianos como de 45 pisos que parece que lo están imprimiendo y que parecen que le digan ya salte. Porque no hay conciencia. El problema es que no hay conciencia por los arquitectos, los constructores, los ingenieros, todos los que se dedican a la construcción, pero mucho es por la deformación que en las universidades hay y que yo he tratado de que este tipo de cursos se promuevan. Yo he estado promoviendo, pero desgraciadamente hay muchos intereses creados en las universidades porque los profesores, no digo todos, no quieren cambiar. Yo les he propuesto gratuitamente darles cursos, bueno, los he dado en DEGAPA en la UNAM, llevo 25 años dando cursos en DEGAPA que les salen gratuitos porque cuestan 3,500, 4,000 pesos y les doy cursos a los que quieran entrar de profesores de temas diversos, como diseño de esta arquitectura de integración, reutilización de edificios históricos para usos contemporáneos, historia de la cómo se adquirían los materiales, de qué canteras. Formo investigadores, que eso fue una de las cosas que por eso el SNI me dio emérito, porque he formado una cantidad enorme de investigadores, tanto en el país como en el extranjero. Por ejemplo, en el extranjero, pues llevo dando cursos desde hace poco más de 30 años, desde el 88, en la Universidad de Baeza, y todavía sigo yendo, ya reducí mucho por cansancio. Sigo dando en las universidades de Granada, que acabo de dar en un congreso, en Sevilla, en la Politécnica de Madrid, en fin, en muchas universidades, en Navarra y en Portugal también. Y en universidades, pues como en Guatemala, también en Panamá, Colombia, en las universidades jesuitas, las nacionales, y también en Sudamérica. Últimamente pues, he sido muy invitado al Perú y a Bolivia, que tienen muchos lazos pues, ideológicos con nuestro pueblo mexicano. Y bueno, pues también ahí en los colegios de arquitectos, en las universidades, pues también participo con mucho gusto, participo en Chile, en Argentina, en el Brasil, etcétera.
Ya, doctor José Antonio Terán, en toda esta cauda de conocimientos, de investigaciones que usted ha llevado a cabo, de clases que comparte, veo aquí hay algo que me llama también muchísimo la atención, y es la importancia, por ejemplo, de los gremios de albañiles y arquitectos en las ciudades de México, de Puebla, en la Nueva España, por supuesto, ¿no? Pero Sí. esa importancia sigue viva ahora, o a lo mejor inclusive sería como una lucha entre arquitectos versus gremios de albañiles, la autoconstrucción, por ejemplo. ¿Qué diría? No, es que mire, es que la cosa es que la gente no ha entendido que la palabra son sinónimos. Albañil con ñ es en árabe, es constructor. Arquitecto en griego y en latín es constructor. Yeah. Y los famosos que luego los denostan, que de ahí viene la masonería, masón es constructor en francés. Entonces es lo mismo. Entonces, los gremios de albañiles se dieron en España durante los siglos XVI, XVII y a principios del XVIII, que son los que nos heredaron. Y se llamaron siempre gremios de albañiles. Posteriormente, cuando llega a México el Renacimiento, ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII, ya se empiezan a llamar arquitectos como si fuera algo superior. No, era lo mismo. Y de hecho las ordenanzas de la Ciudad de México de 1599 nunca se pudieron cambiar, que en el siglo XVII a mediados se hizo por varios arquitectos reuniones para cambiarles el nombre nada más. Pero lo curioso es que el contenido seguía siendo lo mismo. Un arquitecto tenía que saber hacer caminos. Fíjese, tenía que saber planeación de ciudades. O sea, no tenía que estudiar una maestría en urbanismo para trazar un fraccionamiento de una ciudad. No, todo lo sabían. Puentes, acueductos, acequias. Esto he escrito bastante sobre ello en España y en México para, digamos que, resaltar de que hoy se denosta mucho al albañil. Pero es que el albañil hoy, a partir del siglo XIX, cuando hay el rompimiento de los gremios por parte de España, el último rey, bueno, Fernando VII, es el que acaba con todo ello y se crean, bueno, desde antes se crean las academias. La Academia de San Fernando de Madrid, pues ya les da el título de arquitectos, pero tienen que aprender en la academia, ya no con un maestro, que era un maestro de albañilería y posteriormente se llamó maestro de arquitectura. Es el que le enseñaba por las mañanas la práctica de la construcción, desde la excavación, un cimiento, y la parte teórica a través de los tratados de arquitectura. Les enseñaba álgebra, matemáticas, aritmética, geometría descriptiva, todo. La enseñanza era extraordinaria. Cuando yo les doy estos temas en las universidades, se quedan con la boca abierta, porque hoy un arquitecto, hoy con 2 doctorados, no sé ni la 10% de lo que sabía un arquitecto en la época colonial, para acabar por... Ájale. No, pues qué maravilla. Claro, por eso se han hecho ciudades patrimonio de la humanidad. Yo dudo que en los siglos siguientes algún día se haga patrimonio de la humanidad la arquitectura contemporánea. Hay ejemplos significativos, pero son aislados, ¿sí? Por ejemplo, no hay una arquitectura mexicana, no hay arquitectura de arquitectos. Obras de autor. Obras de autor muy destacados, ¿sí? Pero no hay una arquitectura mexicana. Es una desgracia, porque siempre hubo una arquitectura mexicana durante el periodo colonial y una arquitectura regional, que los que venían de España, de Portugal, de Italia, pues se quedaban sorprendidos de ir, por ejemplo, a Zacatecas y ver esa maravillosa ciudad, ir a Guanajuato, ¿sí? Ir a Chiapas, que Chiapas, pues como ustedes saben, no pertenecía a la Nueva España, sino pertenecía a Guatemala, era una capitanía, y después se anexó, después de la independencia, se anexó a México, pero con obras extraordinarias como la Catedral de Chiapas, que está tratado de un tratado que yo he estudiado y que he hecho una edición de 1552, que encontré en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, y bueno, con un gobernador lo convencí que se restaurara el libro y se hiciera una edición
que la hicimos con la UNAM y la hicimos con el INA y con el gobierno del Estado, para destacar de que esos tratados eran verdaderas enciclopedias para aprender la arquitectura, ¿sí? Hoy no existe eso. Hoy son las clases aisladas que muchas veces ni siquiera van relacionadas unas con otras. Eso siempre lo he peleado en las universidades. No es posible que no vayan vinculadas, que se separe la historia de la arquitectura con la teoría de la arquitectura. No puede ir separada. Vaya, se separan por comodidad para que la dé un profesor y la dé otro, pero no pueden ir separadas. La clase de diseño o de proyectos debe ser el profesor más preparado que sepa de todas las materias. Yo he tenido la fortuna de ser profesor de proyectos y de proyectos sobre todo de restauración, y pues ahí les pregunta a los alumnos y todo, y tienen que saber de teoría, de materiales, de todo tienen que saber, porque si no, no pueden comprender el proyecto arquitectónico ni la reutilización, el reciclaje de los edificios históricos. Claro. La voz que usted escucha, estimados amigos y amigas, es de un hombre con múltiples talentos, con múltiples esfuerzos, con grandes logros, y lo celebramos en Radio INA, en Somos Nuestra Memoria. Es el doctor José Antonio Terán, y nos cuenta un poco de lo mucho que él sabe, de lo mucho que ha hecho y compartido en México y en el extranjero en torno a la arquitectura, a la historia, a la restauración, al patrimonio cultural, al urbanismo histórico, porque hay muchos términos que no acabamos de aquilatar cabalmente, mi estimado doctor José Antonio Terán. El mismo término de patrimonio cultural luego nos resulta un tanto cuanto ajeno, no sé por qué razones. ¿Qué nos diría en ese sentido? Pues patrimonio, empezando porque patrimonio es algo que se tiene, que se contiene, que no necesariamente es de carácter económico, ¿sí? El patrimonio, usted puede tener un patrimonio, no sé, a lo mejor los campesinos en puercos, en marranos, en animales o en caballos, etcétera. Bueno, y lo de patrimonio, pero en el patrimonio cultural es el producto de una nación, es todo el quehacer de una nación, lo que ha producido una nación. Ese es el patrimonio cultural, que después ya se divide en patrimonio mueble, inmueble, etcétera, etcétera. Sí, sabrán también que en el año 2009, uno de los reconocimientos que me dio el ayuntamiento del gobierno del estado, que hasta la fecha lo tengo, pues soy custodio del patrimonio tangible de la ciudad de Puebla. Uy. Y por eso lo he defendido a capa y espada, aunque he tenido problemas gravísimos con gobernadores, alcaldes y la propia gente, empresarios, etcétera, etcétera. Empresas, claro. Sí. Sí, claro, porque siempre viene la especulación del suelo urbano. Recordarán que hace unos años se le ocurrió a un alcalde y que, bueno, con el apoyo del INA logramos que no se hiciera la obra que se quería hacer en el mal llamado Zócalo, no se llama Zócalo, se llama Plaza Mayor, lo mismo que México, pues se quería hacer un estacionamiento subterráneo afectando incluso la Catedral de Puebla. Y luego el teleférico, que pudimos pararlo, pues gracias al Consejo Nacional de Monumentos, que votamos los 30 que éramos en aquella época, y el gobernador que nos trató de convencer, pues le dijimos que no, que ni tenía licencia del instituto y era federal, y que tenía que quitarlo, ya había destruido un edificio del siglo XVIII, y que tuvieron que, lo reconstruyeron muy mal hecho, y tuvieron que hacer el teleférico por otro lado. Pero pues es que afectaba la alteración de la fisonomía urbana del centro histórico. O sea, el problema es el poder de un gobernante que debe dar de servicio a la sociedad, pues es al revés. El servicio se lo da para él, pero no debe ser de esa manera, porque finalmente los que votamos, pues somos para tener a alguien que sirva a la sociedad en todos sus distintos niveles. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso que yo he luchado, y bueno, pues con mucho peligro, porque incluso he expuesto mi vida. Que no, ¿Amenazas, doctor? Sí, por supuesto. Han ido a la Dirección de Estudios Históricos a amenazarme los abogados de los gobernadores y eso. Pero siempre he tenido la prensa. El Excelsior fue el primero que me defendió, el 1+1, la Jornada, el Universal. Me defendieron a capa y espada y sacaron
unos periodicazos en contra de gente de altísima jerarquía, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México y en otros estados, en el Estado de México, cuando fue una destrucción brutal de todos los pueblos del Estado de México, ¿sí? Que se llevaron todos los, el gobernador pues se llevó todos los kioscos que se habían hecho en el Porfiriato y se hicieron de concreto y de ladrillo, y se cambiaron todos los empedrados, que era lo que le daban identidad. Ahora va uno al Estado de México, todo está pintado igual, de blanco y de guardafuegos rojos, y no hay identidad en cada pueblo. Cada pueblo tenía su propia identidad y fisonomía urbana, ¿sí? Toda mi vida me he puesto la camiseta y he tenido problemas, obviamente, también con autoridades del INAH, por supuesto. Sí, son temas controvertidos y polémicos que tal vez son inevitables a lo largo de la historia de una persona, de un académico con tanta claridad y cuyo trabajo lo ha llevado a distintos lugares del mundo, a obtener distintos reconocimientos, a enfrentarse en su momento con intereses poderosos de empresas y tal, a recibir apoyo de la prensa, de los ciudadanos, ¿no? Porque la arquitectura es digamos que hecha para las personas, y luego nos olvidamos de que son las personas las que tenemos que tener ese gozo de estos espacios. ¿Diría usted que tuvo algún maestro en su vida que lo guiara o que le diera alguna luz en este camino de combatividad y de asertividad en torno a este patrimonio tangible e intangible que es el conocimiento arquitectónico y sus obras, doctor José Antonio Pues sí, Perán? mire, el primero fue el doctor Efraín Castro Morales, Ya. Desde la licenciatura, y después en la maestría. Perdón, es que estoy un poco afónico. No se preocupe. Sí. El doctor Jalo Chanfón, que fue director del Centro Churubusco y fue director del ENCRIM. Él fue el que me dio muchos consejos y el cariño al patrimonio. Después tuve profesores como el doctor León Portilla, cuando estudié historia, el doctor O'Gorman, que fue también un gran defensor, Jorge Alberto Manrique, otro que fue yo le decía, bueno, que era yo su alumno predilecto. Antes de fallecer, en la Dirección de Estudios Históricos, le hice un gran homenaje ahí en Tlalpan, que no se lo esperaba él, porque lo invité a una conferencia, y qué bueno que fue poco antes de morir, porque al mes falleció. También en vida es importante. En vida, hermano, como dicen. Sí. Entonces, a todos mis maestros yo les he hecho un homenaje. Y el doctor Aguirre Cárdenas, al cual extraño muchísimo, que fue mi maestro y mi conductor, porque tenía 3 carreras y me decía, José Antonio, algún día usted me tiene que superar. Le dije, eso está en chino, es dificilísimo. Fíjese, era doctor en arquitectura, doctor en pedagogía e ingeniero civil. Era una maravilla. Entonces, tenía un conocido por todo mundo, gran arquitecto, ingeniero, educador. Hombres renacentistas como usted, de alguna manera. Exactamente. Y él siempre me promovió y me enseñó y a la defensa de nuestro patrimonio, a quererlo, amarlo. Es que mire, lo que no se conoce, no se puede, sí. no se aprecia, y lo que no se aprecia no se defiende. Otro personaje que puedo hablar, aunque en algunas cosas, pues creo que él ha cambiado un poco, pero el doctor Alejandro Gersmanero fue mi maestro de legislación del patrimonio cultural. Yo tengo su libro que publicó en el Fondo de Cultura Económica, y bueno, pues fue un gran profesor, puedo decirle, que ni siquiera cobraba por ir a dar las clases. Muy estricto, pero nos daba clase en Churubusco, y bueno, yo después, esa misma materia que después él no la pudo dar porque estaba muy ocupado, porque fue director general en el INAH, del departamento, dirección de, ¿cómo se llama ahora? ¿A cuál se refiere, doctor?
pues de lo jurídico de todo el INA. Ya, el departamento jurídico del INA. Bueno, sí, bueno, ¿a cuántas personas no conoce usted? Qué barbaridad, qué historia. El libro ese tiene que escribirlo, por supuesto, pero yo quisiera que platicáramos en esta última tramo de la conversación, que le agradecemos infinitamente, en torno a la importancia de que siga habiendo investigadores para regresar con este reconocimiento como investigador nacional emérito que se le ha otorgado y que celebramos. ¿Usted ve que hay esa pulsión, ese deseo en las nuevas generaciones de investigar, de aprender de verdad, de ser críticos, de llegar a las últimas consecuencias, de arriesgar todo por una vocación? Pues fíjese que esto es difícil. En las nuevas generaciones, mi experiencia como profesor, que he dado tantas universidades en México, clases en 10 universidades durante 25, 28 años. Y mi experiencia ha sido que ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado mucho, pero no a nivel de México, a nivel mundial. Y sí hay gente, lo que pasa es que no han tenido buenas guías. Yo tuve la fortuna de pegarme siempre con profesores de alto nivel y llegar hasta tener amistad personal, ¿verdad? Con ellos. Pero no todos los alumnos son así. Muchos de ellos simplemente quieren pasar su materia y ya, desentenderse. ¿Y cuál es el problema? Yo le voy a decir a usted, porque yo estoy muy adentrado en esta temática, la vocación. La vocación es fundamental y la mayor parte de los que estudian, de 10, si 3 realmente tienen vocación para lo que esto, van a ser exitosos. Pero si no tienen vocación, van a ser fracasados. El otro día tomé un taxi y resulta que, pues estoy conversando con este muchacho, pues era arquitecto, egresado de la UNAM, no tenía trabajo y bueno, dice, pues mire, yo creo que a lo mejor me equivoqué de profesión porque pues casi yo en muy poquitos trabajos he tenido y pues gano más de taxista y bueno, pues ahí fuimos conversando. Me dio realmente, no porque sea indigno el trabajo de un taxista, por supuesto, no, pero mire, gente muy humilde ha llegado a cosas extraordinarias. Tengo un amigo desde la primaria que somos compadres, que era la gente más humilde, iba a estar descalzo, y yo lo fui promoviendo para que se fuera después a la secundaria, y después ya no se pudo ir a la prepa ni a la universidad, pero yo lo impulsé y mi familia, que le daba ropa, le daba zapatos, bueno, algún día yo le voy a hacer un homenaje, porque es mi compadre, porque soy padrino de su hija, es como mi hermano, aunque no seamos de la misma sangre, una persona sumamente humilde, pero que con su esfuerzo, para mí es un orgullo decirlo, ha llegado a ser rector de 2 universidades. Fíjese. De la Universidad Pedagógica Nacional y de una universidad en Puebla, la Universidad del Estado de Puebla, que es una universidad que es por internet, pero que tiene muchísimas carreras. Y incluso ha sacado de la cárcel a gente, él, que han estudiado leyes y ellos mismos se han defendido para salir de la cárcel. Dice, es un caso extraordinario. Entonces le digo, no todas las personas tienen esas cualidades, porque él vivió, él podía haber sido como su padre, eran 11 hijos, su padre vendía periódico y pues no tenía los recursos, pero tampoco tenía mucho cariño a los hijos ni a la esposa. Pero siempre mi madre, cuando falleció, pues él lloraba como si fuera su madre, porque siempre lo protegió. Qué ¿sí? bonita, Siempre, qué bonita historia. Y siempre lo aconsejó. Y por eso ahora él es lo que es él. Apenas le hicieron una entrevista la Secretaría de Educación Pública, muy interesante, también por virtual. Y bueno, yo estuve ahí presente por todos sus logros. Qué felicidad. Así es que, doctor, tenemos pues, 10 minutos y nos gustaría abordar tantos temas que pues son nos encanta conversar. Yo tenía aquí muchas cosas que decirles. No, pero está muy bien porque así lo conocemos un poco más. Por ejemplo, hablar un poco de mi producción de libros. ¿O dónde se encuentran estos libros? ¿Va a dar usted, por ejemplo, estos talleres? La Feria del Libro
se va a dar la Feria del Libro. Ahí va a estar el libro de itinerarios culturales del Barroco en México, que lo editó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, ¿sí? Y se va a subir digital para que la gente lo pueda leer, ¿sí? Porque eso con permiso del instituto, lo pude, ¿cómo se llama? Lograr, sí. Lograr editar ahí. La mayor parte, casi nunca tenemos recursos en el instituto, ese es un gran problema. Entonces yo tengo muchos libros publicados en el extranjero y en México por diferentes instituciones, sobre todo el gobierno del Estado de Puebla, que me conocen bien. He recibido muchos reconocimientos. Me han dado la cédula real de Carlos V, por ejemplo, que es de las máximas preseas que se da a alguien por su destacada labor. Soy poblano distinguido, custodio de la ciudad, pero también los ayuntamientos. Ave de tempestades, doctor José Antonio Terán, qué barbaridad. Oiga, pero dígame una cosa, después de toda una vida, bueno, usted es poblano, pero vive en la Ciudad de México y conoce perfectamente el patrimonio histórico, arquitectónico de Puebla y de nuestra ciudad. ¿Ya no regresará usted a vivir en la Ciudad de Puebla nunca, por ejemplo? Pues yo creo que ya nunca regresaré porque mi familia mi esposa es de aquí de la de México. Hicieron acá en la Ciudad de México y pues miren, ya me queda poca familia. Han fallecido 3 de mis hermanos. Me queda una hermana y otro hermano arquitecto mayor que yo. Ah, mire. O sea, corre en la familia lo de la arquitectura. Pues mire, fue una cuestión casual, que esa es otra entrevista, porque a mí me metieron en la cabeza, mi hermano el mayor, que yo, como hablaba mucho, ya se dieron cuenta, yo tenía que ser abogado. Entonces, cuando llegué a la Facultad de Leyes una semana, y me pusieron derecho romano que había que aprendérselo de memoria, dije, qué cosa tan espantosa, no puede ser esto, no. Entonces entré una semana en ingeniería, tampoco me gustó porque me dijeron que yo tenía para la ingeniería o la arquitectura. Y mi hermano, pues ya era arquitecto y profesor de la facultad en Puebla, fue director incluso de la facultad, y me dice, bueno, pues ¿por qué no pruebas? Entra una semana porque había la posibilidad en enero de entrar en varias, porque en aquella época poco había esto para la cuestión de la vocación. O sea, no hoy la psicología, como mi hijo que es psicólogo, verdaderamente me da tanto placer, porque lo orientan a uno para saber qué vocación tiene uno, cuáles son las cualidades de uno, ¿sí? Cuando converso con él, pues quedo sorprendido de todo lo que sabe, y eso es lo que necesitamos en nuestro país, que nos dirijan. Yo pues tuve la fortuna de que me pegué con profesores de gran nivel y ellos yo iba, por ejemplo, los sábados, iba yo a sus casas, el doctor Piñachán, después de que tuvo el accidente y que se quedó inhabilitado con su silla de ruedas, iba los sábados a tomar café a su casa y conversábamos sobre la arqueología, que es otra de mis pasiones, y aprendía yo estaba como una esponja, ¿sí? Lo mismo el doctor León Portilla en su casa, y así yo iba, porque me invitaban, o yo me invitaba casi solo, ¿sí? Porque yo los quería entrevistar. Yo tengo una cantidad de entrevistas, de las grandes figuras de la investigación en México, que los fui a entrevistar a sus casas, les hice un cuestionario y las fui a entrevistar. Y algún día pues publicaré algunas cosas de ellos que no se conocen y que hicieron cosas y que no se conocen y que hay que darlas a conocer porque son personas que yo admiro, así como les dije del cine mexicano, pues yo conocí a María Félix ahí cenando y eché una apuesta con el doctor Efraín Castro, porque él decía, ¿por qué no a que le dé una firma? No, le dije, mejor la entrevisto. Claro. Y pues un mal carácter ahí en el café de Tacuba, el Indio Fernández, que yo diario comíamos juntos en un VIPS cuando yo estudiaba historia en la UNAM, en el VIPS de Insurgentes y qué maravilla. No, Avenida Universidad y esto, y pues siempre yo, como iba deprisa, pues estábamos en la barra. Y pues esa es otra historia porque él fue el que me hizo la charla y la conversación y después hablábamos de todas sus películas
Y yo le hacía unas críticas interesantísimas. Me decía, oye, que eres mejor crítico que los críticos de... Le digo, es que a mí me encanta el cine. A mí me gusta muchísimo el cine, no solamente mexicano, Claro. sino el cine extranjero. A mí me gusta analizar. Yo veo mucho en TV UNAM todas estas películas de Marlon Brando y las analizo y les escribo cuál es mi punto de vista o de este inglés que el mago del suspenso. Alfred Hitchcock, por supuesto. Alfred Hitchcock, sí, no, pues esto, por ejemplo, de psicosis, ahí me lo he puesto a verlo con mi hijo, que es psicólogo, y no, es una obra de arte esa de psicosis, es Sí, una claro. maravilla, y Doctor, yo la vi pues, cuando yo era muy joven. En fin, querido doctor José Antonio Terán, le agradecemos muchísimo su tiempo. no, al contrario, a usted, don Ángel Domínguez, de información espléndida. A Gabriela Marentes, que ahorita vamos a charlar un poquito. Claro que sí. Y al compañero Morales. Claro que sí. Pero vamos a dar por terminada esta emisión a nombre de Radio INA, que fue posible gracias a la generosa participación del doctor José Antonio Terán. Gracias a todas las personas que escucharon por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Trabajamos en la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la producción y grabación Evanibaldo Morales, en la edición Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar muy pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buen día. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.